Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Cuando hace unos cerca de 12 años le conocí en el Gobierno de la Mañana de los sábados, sabía que iba a llegar muy lejos, que se iba a convertir en una gran voz de incidencia, pero jamás imaginé que se iba a convertir en una sensación también en la política en República Dominicana. Aquí está con nosotros José La Luz, bienvenido a Diálogo Urgente. Gracias, Colombia. Hace 10 años, fue en el 2006. 10 años. Yo entré a la Z en marzo del 2006, para la coyuntura de las elecciones. Ay, que ya yo estaba ahí cuando tú entraste. Tú estabas ahí, exactamente. Yo te encontré los sábados, íbamos. Pero es tan agradable verte triunfar. Bueno, yo no considero que soy un triunfador, honestamente no lo veo así. Pero yo sí creo que he identificado un espacio en la sociedad donde yo puedo ser útil. Y eso me satisface mucho, pero esa satisfacción tiene que venir dada en función de unos resultados. Y es que uno está haciendo propuestas todos los días, y uno espera que esas propuestas que yo particularmente hago, sustentadas en unos criterios lógicos, concordantes, informacionales, tengan una aceptación en la sociedad, pero sobre todo en la clase política que puede tomar decisiones que todavía yo no he visto. Quizás es muy temprano, quizás planteo una ruptura muy fuerte, pero en realidad yo no hago nada yendo de programa en programa, vociferando seguridad perimetral y que pase lo que tú acabas de decir ahí con los jóvenes de anoche. Claro. Que tú dijiste un fin de semana de sangre, y eso señores, es espantoso, ¿no? Eso Mira, es espantoso. José, tú has encontrado un nicho tan particular en el electorado, para hablar específicamente de un grupo que se puede demostrar, que días antes de las elecciones yo conversaba con varios candidatos del partido opositor al PLD, y todo el mundo siempre estaba hablando de cuál era el enfoque de ellos para coger los votantes de diferentes personas. Y nadie te mencionaba. Y yo le preguntaba por qué. Y me decían, porque simplemente no sabemos cuál es ese electorado. No es un votante del PLD, no es un votante del Reformista ni del PRM, no es de tal rango de edad. O sea, es un grupo de gente que nosotros no podemos salir a buscar porque no sabemos dónde están. Entonces, así es. ¿Cuál tú crees que debe ser tu función ahora, sabiendo, porque me imagino que tú sí sabes cuál es ese electorado tuyo? Claro, claro. ¿Cuál es tu enfoque en base a ese electorado? Bueno, ese es el electorado que tiene el perfil de ustedes. Por ejemplo, anoche yo estaba con Yanna en su programa, que aprovecho para saludarla, y ella me decía, en el aire, yo voté por ti, en el aire. Y eso es un compromiso, ¿no? Ese es un compromiso que yo tengo que honrar. Y yo lo hago prácticamente a diario, porque yo he seguido mi ritmo de trabajo como si las elecciones no hubiesen pasado. Yo sigo, el sábado estaba con mi equipo de trabajo preparando el primer Congreso Internacional de Liderazgo Responsable, que lo vamos a hacer aquí. Pretendemos traer a Mark Prensky, que es el pensador más influyente en el mundo en el tema de educación del siglo XXI. Lo pretendemos traer en agosto. Nosotros estamos cumpliendo la propuesta de liderazgo responsable, 3 años vamos a cumplir ahora, y vamos a celebrar con un congreso internacional, se lo vamos a dedicar al tema educativo, porque con el impacto del 4% nosotros tenemos que cualificar esa inversión. Y hay una contradicción dentro del aula en la forma en cómo enseñan los profesores y cómo los niños deben aprender en el siglo XXI. Y Mark Prensky es el que más ha estudiado eso, es el creador del concepto de nativos digitales, y lo traemos aquí. Pero la semana pasada estábamos conmemorando el primer aniversario de la desaparición de Carla, la niña pobre de La Guayiga del kilómetro 22. Terrible. Que la han abandonado porque es específicamente pobre, señores. Sí. Y entonces estamos haciendo un proceso de acompañamiento con su familia. Nosotros... Tú te has comprometido a pagar la educación a través de tu iniciativa, ¿verdad? De todo el grupo que te apoya. No, hemos perdido las esperanzas de que aparezca Carla, José. Bueno, yo te voy a decir algo. La lógica te indica a ti que un año después, claro, una niña que en esa época tenía 9 años, ahora debió tener 10 como su hermana, porque son mellizas. Qué terrible. Hace un año, una niña de 9 años hay que mantenerla de todo. Entonces los captores no la van a mantener porque no fue un acto de filantropía que hicieron, fue un rapto. Y entonces lo que más me dolió cuando fui el sábado pasado a su casa, aquí en
en Los García, en La Guaya, que es una comunidad que pertenece a Pedro Brán. Eso era una finca de un cuñado de Trujillo ahí. Y entonces lo que más me molesta, lo que más me indigna, es que tiene una sola entrada, la comunidad. De modo que si ahí hubiese una camarita de $10, nosotros hubiésemos sabido quién se llevó a Carla. Pero si ahí hubiese vivido una familia rica, hubiera 20 cámaras. Pero como son pobres, no había nada, ni luz, ni seguridad física, ni vigilancia electrónica. ¿Por qué te toca específicamente el caso de Carla? Porque no es la única niña desaparecida, no es la única comunidad empobrecida. Bueno, porque cuando su mamá llamó al programa de Sol de la Mañana, yo estaba ahí, y cuando ella explicó las condiciones en que su hija se desapareció, yo dije, ahí hay algo más. Eso no es normal. Y entonces yo empecé ofreciendo una colaboración, una contribución de 10,000 pesos al que me diera información sobre ella. Porque yo escuchaba a la mamá hablar con problemas para comunicarse. De hecho, su mamá es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Y entonces yo dije, ahí hay limitaciones serias. Y empecé a darle seguimiento al caso. Bueno, con ayuda de algunos empresarios y de algunos amigos, llegamos a una recompensa de $500,000 a los 6 meses. Y ya yo dije, a los 6 meses yo le pedí al presidente, personalmente fui a hablar con él, que me ayudara con el caso. El presidente me mandó a hacer un informe y yo lo que hice fue que le di un giro al tema. Y entonces, en la campaña me quedaron como 700,000 pesos que yo no utilicé. Que tú no sabías qué hacer con ese dinero, yo te oí. Yo no sabía porque no hay formas institucionales de tú devolverlo. No hay. Yo pudiera decir, mire señores, me quedó esto, pero no puedo. ¿A quién se ¿Te rindieron esos chavitos? Bueno, por el perfil de votantes que yo tenía y el equipo de trabajo. Yo tenía 15 grupos en la circunscripción 1 y 13 devolvieron dinero de lo que yo le di. Y los 2 que no devolvieron era por las características del electorado. En los Praditos, en el Quisqueya y en los kilómetros. Por aquí los kilómetros en la Sánchez. Entonces, esos que no devolvieron era porque la característica del electorado, al contrario, tuvieron que endeudarse en las mesas y eso. Pero con ese dinero lo que yo hice fue que estoy abriendo una cuenta de fideicomiso. Entonces ya creo que mañana la firmo, se va a llamar Carla la cuenta y la idea es depositarle $1,000,000 a los hermanitos con un comisario que se encargue de retirar los intereses. Con el fin de que mientras ellos sean niños, cuando sean adultos, ellos pueden disponer de su dinero. Para su educación. Para su educación. ¿Y alcanza una comisión de fideicomiso de $1,000,000, José? ¿Le alcanzaría a ellos? Sí, porque acuérdate que, bueno, hay algo importante. Frente a su casa, donde ellos viven ahora, el gobierno inauguró una escuela tan extendida. Entonces lo que yo voy a hacer es, ya ellos se inscribieron en la escuela, ahí está garantizada la educación, es una educación buena, de calidad. Lo que voy a hacer es que ya ese dinero va a servir para sus útiles escolares, para que tengan clases de inglés, para que tengan su computadora, para que tengan su internet. Esos son los intereses. Y entonces, ellos cuando vayan creciendo, yo aspiro que ese fondo también vaya creciendo con ellos, ¿no? José, y puedan entonces financiar su educación universitaria para que cambien el sistema que se olvidó. Cierro la pregunta para que te amplíen el fondo. Toda la gente que haga sintonía contigo y este proyecto, no se limiten al $1,000,000. No, pero yo creo que $1,000,000 es suficiente para las necesidades que ellos tienen ahora. Porque yo no quiero que ellos sean 2 financiados, 2 subsidiados. Yo lo que quiero es que ellos tengan las herramientas para que se puedan educar. Claro. Si le doy todo lo que quieran sin trabajar, no daña el resultado que uno... José, ya diputado electo, segundo más votado, si no me equivoco. Dentro de mi partido. De la circunscripción. Sí. ¿Cuál es el proceso tuyo de ahora en adelante en la Cámara de Diputados? Sabemos que se trabaja en base a comisiones. No te imagino en una comisión de justicia porque no eres abogado, en una comisión de infraestructura porque no eres ingeniero. ¿Dónde va a ser tu enfoque principal? ¿En la parte de interior y policía para la parte de seguridad perimetral? ¿En la parte de educación? ¿En dónde tú te ves metiéndote de cabeza? Bueno, yo pienso que, yo aspiro que algún día el PLD tenga una agenda colectiva, una agenda de país, de partido, una agenda partido-gobierno. Esa es mi aspiración. Pero no existe. Pero eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el PLD es que debería decir,
José Lalu, mira, nosotros entendemos que según nuestro plan estratégico, tú debes ir a esta comisión. No, y que la otra información que tú tengas la aportes para las otras. De hecho, mis 4 propuestas que yo hice en campaña, yo estoy en un proceso de registrarlas a nombre de mi partido, porque son políticas públicas que yo diseñé con las herramientas que el PLD me enseñó o puso a mi disposición. Y yo la voy a registrar a nombre del PLD, revisión de patrimonio, seguridad perimetral, botón de pánico y gobierno electrónico. La voy a registrar porque son propuestas que están formuladas ya. Sin embargo, yo me voy a concentrar en el tema de la seguridad porque según Gallup de marzo de este año, el 75% de los dominicanos considera la seguridad como su principal problema. Lo que ha hecho la seguridad de marzo para acá es agravarse. Y eso tiene que estar por encima del 80%. Entonces me voy a concentrar en eso. Yo no sé cómo se mueve ahí el tema de las comisiones, pero si la sociedad quisiera sacarle provecho a lo que me va a pagar, en términos de salario, deberían permitirme coordinar el tema de la seguridad en el Congreso, porque ya tengo varios años dedicado al tema. Yo tengo un observatorio de seguridad en mi oficina y yo vivo estudiando el tema permanentemente. Y yo creo tener, lo digo con muchísima humildad, yo creo tener una salida práctica al tema de la inseguridad y creo tener una salida a largo plazo que no se parece a nada de lo que nosotros vemos que los gobiernos hacen ahora mismo José, en este país. Nosotros vimos, de hecho está en remolacha.net, una de las páginas más seguidas por dominicanos y latinos, el asalto a una gerente del grupo SIN. Eso no fue un asalto. ¿Tú lo viste? Sí, claro. Entonces es un motorista, te traigo el tema porque se habla de los perfiles, perfiles sospechosos. Entonces ojalá que el señor director nos acompañara, que el video está ahí en las redes. Sí. Es un tipo con el coso del delivery atrás. Entonces te traigo la ayuda a que ella se parquee para generar confianza. Sí. ¿Tú no te diste cuenta de eso? Sí. La primera él la ayuda a que ella se estacione para generar confianza. Y le quita la cadena. Cuando ella se termina, que va para su sitio, su oficina, lo que sea, él le pasa por el lado, ella cree que él se va porque es un delivery. Él me ayudó, hay confianza, ella se descuida y él le quita la cadena, ¿no? Pero por lo menos ahí no hay violencia, eso puede ocurrir en cualquier sociedad del mundo y es inevitable. Pero te traigo el tema por el delivery, o sea, cuando hablamos del plan de seguridad, y por eso lo quiero poner en contexto, la policía te habla de perfil sospechoso, están parando a la gente que tiene el motor, que si son 2, ¿y qué vamos a hacer con la creatividad? O sea, me parece que en esa medida específica hay un punto chueco sin tomar en cuenta todo el plan como tal. Lo que pasa es que la policía dominicana, que es un componente de los 22 que mi plan tiene. La Policía Nacional es un componente de 22 causas que generan la inseguridad en República Dominicana. 1. Y la Policía Dominicana es reactiva, porque la Policía Dominicana la diseñó Trujillo en el 1937. El año que viene va a cumplir 80 años. En 20 años tendrá 100 años. ¿Qué digo yo cuando veo esta reforma policial? Que lo que me da es pena. Y digo por eso que el PLD no tiene un proyecto estratégico, porque a mí como presidente del PLD o secretario general, a mí no me aprueban ese proyecto. Porque ese proyecto lo que hace es acentuar las causas de la inseguridad. Además, un paquete de cosas que estaban prohibidas históricamente. Entonces tú tienes que prohibir que no se le asigne seguridad privada a los empresarios. Pero está prohibido. Eso es corrupción. Y se reactará. Y entonces vienen y lo prohíben lo prohibido, ¿no? Como dice Fito, prohibir. Entonces, en realidad, esa policía, cambiar esa policía, señores, es un patrón cultural. ¿Ustedes creen que ustedes van a cambiar una cultura de 80 años con una ley adjetiva? Eso es una cultura. Desmontar esa policía y montar otra para aprovechar esos recursos humanos que están ahí, toma entre 5 y 10 años, según mis cálculos. Porque tú tienes, no es solamente cambiar la norma, es cambiar la cultura y el patrón de comportamiento que ha echado raíces en la República Dominicana, haciendo lo que le da la gana, porque los políticos no tienen ni idea de lo que es la seguridad. De hecho, el PLD no tiene Juan Bosch nunca estudió la seguridad. Porque la seguridad, cuando Juan Bosch hacía política en la Guerra Fría, era el gobierno que la ponía. Aquí los jóvenes, cuando Balaguer era el gobierno que los perseguía por sus ideas. Ahora
los delincuentes actuales son nativos de la sociedad actual. Ese problema antes del 90 no existía, los celulares no existían. Entonces, ¿qué sucede? Que el PLD cuando llega en el 96 le entrega la seguridad a sus guardaespaldas y a la policía de Balaguer. Dos cosas que nosotros debimos haber superado. ¿Qué hicimos? La proyectamos. Claro. Y ahí es que está básicamente el problema. O sea, yo te escucho hablar aquí y te escucho hablar diario y veo el tema del liderazgo responsable casi como la formación de un nuevo partido, no como un movimiento, ni un círculo de estudio, sino como realmente una base estructurada para una continuación política. ¿Tú ves que liderazgo responsable pudiera llegar a ser una competencia del PLD y que eso pudiera traerte problemas dentro de tu partido, que es el PLD ahora? No, yo no lo veo así, porque liderazgo responsable es la actualización del pensamiento de Bosch con las ideas del siglo XXI. Sí, pero en 20 años el PLD no ha actualizado ese pensamiento. Sí, por eso yo lo estoy haciendo, porque eso debería ¿Que lo van a hacerlo permitir? Sí, Creo claro, que es lo que Iván claro, más o menos. Claro que sí, que lo van a permitir porque, por ejemplo, nosotros tenemos 5 herramientas de trabajo: información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. 4 de esas yo las tomé de Bosch. Lo único que yo no tomé de Bosch fue la tecnología, porque esas son las herramientas del siglo XXI, que don Juan no lo vivió. Entonces, lo que yo digo es que yo estoy haciendo lo que el PLD debe hacer. Si el PLD me escuchara, abriera un capítulo de investigación, desarrollo e innovación con el dinero que da la Junta. Porque las instituciones de éxito invierten en investigación y desarrollo. ¿Qué pretende ser liderazgo responsable? Ese capítulo de investigación, desarrollo e innovación política que el PLD no tiene. Entonces jamás, yo soy una hechura del PLD. ¿Pero por qué no hacerlo dentro del PLD? Porque no hay espacio, en la agenda del PLD solamente hay espacio para las cosas electorales. No hay espacio para Hasta el más nada. 44, José, Ustedes verán la reunión de mañana del comité político, a ver si se trata otro tema que no sea el electoral. Vamos a conectar con Luis Miñoso, que tiene una pregunta para ti. La bienvenida, José, nuevamente, y éxito en este nuevo desafío que le da la vida. Mi pregunta iba por ahí mismo, José. Puntos que tú entiendes mañana no deben quedar fuera en esa reunión del comité político a raíz de las varias veces que se ha pospuesto esta reunión. Si fuera por mí, yo hiciera el primer tema de la reunión del comité político fuera la inseguridad. Pero ellos no ven eso. Si fuera por mí, porque yo no puedo hacer, si yo tengo la atención del país, yo no puedo tratar los temas que a mí me interesan. Porque claro, yo tengo que conectar con la gente, no al revés. Yo no puedo hacer como la iglesia de la Edad Media, que daba la misa de espaldas y en latín. De espaldas al público y en latín. Yo tengo que conectar con la sociedad porque yo me debo a ello. Entonces, los temas políticos del PLD son un problema de autoridad. ¿O tú crees que amerita una reunión del PLD que haya 20 diputados queriendo la Cámara? Es un desorden. Eso tiene que decidir el comité político en un minuto. En un minuto, y no gastar tiempo en eso. ¿Tú crees que es prudente, hablando de lo que ha salido hacia afuera de estas aspiraciones, las declaraciones de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que es la hermana del presidente Danilo Medina, y que ella ha dicho que esto no sea un elemento para un obstáculo para que ella pueda... No, es que en el PLD... José, si es del comité político esa decisión, ¿por qué están ellos hacia afuera haciendo relaciones públicas? Porque la autoridad en el Partido de Liberación Dominicana está desafiada. Empezó a desafiarse hace mucho tiempo, cuando ellos permitieron que esa autoridad de alguna manera se relajara. Entonces, no, el pacto de Leonel y Danilo tiene carácter estatutario en el PLD, porque nosotros en el comité central lo ratificamos y el comité político lo firmó. ¿Qué significa eso? Que si Danilo propone a alguien para el Senado, como ya lo hizo, porque Danilo fue que le dijo a Reinaldo, ven y ven a la senaduría, Reinaldo no quería, es Danilo que lo llama y se lo pide porque el candidato iba a ser yo. Yo le llevaba 30 puntos a Tala, en la encuesta interna del PLD, 30 puntos. Él tenía 3, yo tenía 33. Cuando nos medían en el distrito entero. ¿Qué significa eso? Que yo no tenía competencia. Y Danilo llama a Reinaldo y le dice, mira Reinaldo, en el 17 viene la renovación de las altas cortes, pero además había más de 10 legisladores que se querían salir del pacto.
del pacto entre Leonel y Danilo, porque hay legisladores que son danilistas, que tienen 20 años contribuyendo con Danilo y apoyando a Danilo, y quieren ser ministros, y se querían salir del pacto, y es Reinaldo que cohesiona el pacto, porque esos legisladores eran seguidores de él, coyunturalmente, y era el presidente del Senado, había renunciado ya, tenía influencia sobre ellos. ¿Qué hizo Reinaldo? Volvió para atrás en su agenda. José, y Entonces, eso es para terminar alternabilidad, que Reinaldo vuelva después de tantos años como presidente, otra vez a presidir. No, pero es que la alternabilidad, eso es relativo. El PLD tiene una misión y por eso lo llama, ven, cumple esto, porque él dirigió la Constitución del 2010 y tiene una experiencia. ¿Qué significa eso? Que cuando Reinaldo cumple esa misión, lo más probable abandone el Congreso. Sí, pero si te llevas de esa mentalidad, en la Cámara de Diputados ya se perdió entre comillas el presidente de la Cámara, que fue como alcalde de Santiago, y si Yomaira no va como presidenta, hay un temor de que ella no vaya como vicepresidenta y se quede. Bueno, es que yo no puedo ajustar la Cámara a las necesidades personales de nadie. Yo creo que ella tiene todos los méritos del mundo. Ahora, ella es miembro del comité político. Sí. Ella sabe cuál es el tema. Entonces, simplemente es un problema de autoridad. La agenda del comité político tiene que ser la inseguridad que vive este país. Porque los temas políticos que hay en el PLD son un problema de disciplina, que con una correa política se resuelve. Víctor Almonte también quiere participar de nuestro invitado José La Luz y tiene una pregunta. Adelante. Así mismo, muy buenos días, La Luz. Imagino que en el caso suyo, el de Faride y de otros que por primera vez entran al Congreso de la República, están conscientes de que muchos ojos van a estar sobre ustedes, no solamente de quienes votaron en sus demarcaciones, para ver cuál es el comportamiento como esos nuevos rostros políticos. Y dentro de ese comportamiento, quisiéramos saber ahora, usted como diputado electo, ¿cuál va a ser su comportamiento de acuerdo al barrilito que tanto se cuestiona para los congresistas? Bueno, yo no solamente el barrilito, ¿no? Todos los fondos. Yo, por ejemplo, yo estaba buscando por qué hay que ir vestido de blanco a la Cámara el primer día. Yo lo estaba buscando, yo no hago nada sin saber de dónde viene eso. Y entonces yo encontré una figura que se llama el privilegio de blanco, de la Edad Media, que era un privilegio que la Iglesia le daba a los reyes y a la monarquía. Los únicos que podían vestir de blanco en el Vaticano eran los reyes europeos. Todos los demás no tenían ese privilegio. Y de ahí es que viene ese disparate. Entonces, ¿tú no vas a ir de blanco? No, yo voy a ir porque yo no puedo desafiar las normas en términos pragmáticos. Yo tengo que ir haciéndolo con el tiempo. Entonces, yo le he dicho a esta sociedad que ningún país que se respete exonere el lujo. Yo estoy rechazando las exoneraciones que me pudieran tocar. Yo no quiero eso. Yo no acepto barrilito porque yo le dije en campaña a la gente que yo no le daba una canastilla a ninguna adolescente embarazada. Porque para mí las adolescentes tienen que estar estudiando, no teniendo hijos. Yo no doy agua en un camioncito porque los acueductos tienen que funcionar, porque se financian con dinero público. Yo no hago operativos médicos, yo no soy médico, ni tengo ambulancia, porque eso crea una clientela para mí y debilita el sistema de salud. ¿Para qué yo necesito barrilito? ¿Para qué? Obviamente, cuando yo necesite pagar un consultor para que me haga un estudio con relación a las adolescentes embarazadas, pues la Cámara tiene que pagarlo. ¿Entiendes? Ahora yo lo estoy pagando yo. El último módulo de seguridad perimetral, que yo le voy a poner, Carla, el módulo electrónico, de gobierno electrónico, yo estoy pagando una presentación, ahora mismo acabo de desembolsar creo que 115,000 pesos, para que me terminen el módulo de gobierno electrónico, porque le voy a hacer una presentación a FINJUS y a Participación Ciudadana, al Observatorio de Seguridad, a la sociedad civil. Y eso lo estoy pagando yo de mi dinero. Cuando yo sea diputado, tiene que pagarlo la Cámara. Pero yo no acepto barrilito. Pero con la deficiencia y las debilidades que hay en el Estado, esa exoneración, por ejemplo, que tiene un costo, que tiene un precio, que tú pudieras venderlo y utilizarlo de una manera correcta para facilitar, por ejemplo, el tema de la Fundación de Carla. O sea, ¿por qué no utilizarlo para eso? Bueno, te doy un dato. Cada vez que tú ves un Ferrari corriendo por ahí, o un Lamborghini, esos carros chatarra, ¿no? Que tú lo ves corriendo por ahí, esos son con exoneraciones de legisladores. Una exoneración de esa, depende de qué vehículo se traiga, puede costarte entre 1 y 5 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Que si yo la vendo la exoneración,
Está entrando en el sistema. Estoy entrando en el círculo vicioso de la corrupción. No. Yo lo que tengo que hacer es crear las condiciones para que los niños como Carla no se desaparezcan. Pero yo no soy vendedor de